En el video de hoy trataremos y aprenderemos acerca del Jus-racionalismo. ¿De qué se tratará esta corriente? Pues para entender a qué se refiere la escuela del derecho racional, también conocida como escuela formal del derecho, debemos definir qué es racionalismo, como una corriente filosófica que versa sobre un nuevo método de razonamiento y de reflexión, extraído de las matemáticas y de las ciencias empíricas, aplicado a todo proceso de pensamiento cultural, incluida la filosofía en general, así como la filosofía jurídica y política. El Jus-racionalismo surge de la evolución del Jus-naturalismo laico, que en el anterior video habíamos tratado acerca que el Jus-naturalismo laico es donde se basa ya donde se reconoce el raciocinio que tiene el ser humano. Entonces, para esta escuela, el derecho es creado por el hombre, concebido por su razón y no es impuesto al hombre ni descubierto por la razón. Encontramos entre los principales exponentes del Jus-racionalismo a Kant, Fichte, Wolff y Leibniz, los cuales para ellos el derecho natural es puramente racional porque el derecho es dictado por la razón, lo que le imprime un sentido formalista. Siendo así, la moral y la ética quedan de esta manera reducidas a un concepto puramente formal. Por su lado, convierte a la razón en la fuente de toda norma moral y jurídica, en donde el hombre es libre y de allí que debamos respetar esa libertad. Entonces, decimos aquí que para entender a qué se refiere la escuela del derecho racional, también conocida como escuela formal del derecho, debemos definir que el racionalismo es una corriente filosófica que surge de la evolución del Jus-naturalismo laico, en donde para ellos el derecho natural es puramente racional, ya que el derecho los considera como algo dictado por la razón, lo que imprime un sentido formalista, y que con esa razón es toda fuente de una norma moral y jurídica. Estos autores consideran el derecho dentro de la ecuación libertad es igual objeto del derecho, más la razón es la creadora del derecho. Repito nuevamente. Para estos autores como Kant, Fichte, Wolff y Leibniz que nombramos anteriormente, ellos consideran al derecho dentro de una ecuación que tenemos aquí, que la libertad para ellos, la libertad es igual al objeto del derecho, que más la razón sumado a la razón es la creadora del derecho. Es decir, libertad es igual al objeto del derecho y la razón es igual a la creadora del derecho. La razón, según ellos, la creadora del derecho es la razón y el objeto del derecho es la libertad. Entonces, para Kant, el derecho es el conjunto de principios universales, absolutos, perfectos e inmutables derivados de la razón humana que rigen la conducta del hombre. Para este autor, Kant, el principio de todas las leyes morales radica en la autonomía, la legalidad autónoma de la voluntad. Nuevamente, para Kant, el principio de todas las leyes morales radican en la autonomía y en la legalidad autónoma de la voluntad. Eso por parte del Jus-racionalismo, donde podemos decir que el Jus-racionalismo considera que el derecho natural es puramente racional y que el derecho es dictado por la razón, lo que le brinda un sentido formalista. Es decir, que la razón es la creadora del derecho y la libertad es su objeto, es su objetivo, podemos decir. Continuamos con qué se trata el contractualismo. El contractualismo para esta escuela se presenta una tesis sobre el origen del derecho fundamentado en un contrato que concretaron voluntariamente los hombres para pasar del estado naturaleza al estado sociedad, es decir, un contrato para pasar del estado naturaleza a ser un estado sociedad. Ya el propio Rousseau, en su contrato social, nos señalaba la necesidad de que el Estado se organizase como si su origen deviniera de un contrato. Esta corriente propone un contrato original
mediante el cual los seres humanos aceptan limitar ciertas libertades a cambio de leyes que garanticen la supervivencia y el bien común del colectivo. Nuevamente, ¿de qué consistía, en qué se trataba el contractualismo? Pues esta corriente propone un contrato original mediante el cual los hombres o los seres humanos aceptamos limitaciones frente a algunas conductas nuestras a cambio de que las leyes que propongan o promulguen garanticen la supervivencia y el bien común de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, el movimiento racionalista, heredero de las ideas de la Ilustración, propone el surgimiento de nuevos valores de emancipación y autonomía personal. El nacimiento de la ciencia moderna y en general las transformaciones ideológicas que tuvieron lugar durante el siglo XVIII propiciaron las crisis políticas de las monarquías europeas, que en especial la francesa fue quien tuvo más crisis. Esto en cuanto al siglo XVIII. Estos hechos, junto a otros factores, tuvo como consecuencia una crisis política profunda que para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el cambio político en prácticamente todos los territorios europeos y americanos induce el surgimiento del contractualismo como corriente o escuela que busca explicar el derecho. Nuevamente, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el cambio político en la mayor parte de los territorios, tanto europeos y americanos, se induce el surgimiento del contractualismo como una corriente o escuela que busca explicar al derecho. Es aquí que los autores Hobbes, Locke y Rousseau ven el pacto de distinta manera y lo fundamenta en la naturaleza humana. Para Hobbes, los seres humanos, por naturaleza malévolos e inteligentes, en un determinado momento deciden acogerse a un pacto entre todos, justificando la creación de un estado absoluto que como resultado de ese contrato, donde el ejercicio de la violencia por parte del gobernante se justificaría para contener la naturaleza del hombre. Eso por parte de Hobbes. Él consideraba que los seres humanos somos por naturaleza malévolos e inteligentes y que en un determinado momento deberían decidirse a hacer un pacto entre todos, justificando la creación de un estado absoluto, que como resultado de ese contrato el gobierno, podemos decir, ejercía ya sea violencia por parte del gobernante, pero que esto quedaba justificado según para contener la naturaleza del hombre. Mientras tanto, Locke, él mantiene la estructura del pensamiento de Hobbes, pero sin juzgar en la naturaleza mala o buena del hombre, porque Locke, cree que es necesario un pacto para garantizar una vida digna y pacífica, y que esto se alcanza mediante la cesión de derechos a un soberano, pero que dicha cesión no es irrevocable, aspecto que para Hobbes sí lo era. Nuevamente, para una mejor comprensión, repito que para Hobbes él postulaba que todos los seres humanos somos malévolos e inteligentes y que por ello se debía crear un estado absoluto que pueden usar o ejercer la fuerza, la violencia y que eso quedaría justificado según para contener la naturaleza del hombre. Pero mientras tanto, Locke mantiene esa misma estructura de Hobbes, pero no juzga la naturaleza si el hombre es bueno o malo, sino que él cree que es necesario o fundamental establecer un pacto para así garantizar una vida digna y pacífica, que esto se alcanza mediante la cesión de derechos a un soberano, pero que dicha cesión no es irrevocable, aspecto que para Hobbes sí lo era. Finalmente, para Rousseau, cree en cambio él que la necesidad del pacto social, él cree en esa necesidad que se debe establecer un pacto social, donde los individuos ceden sus egoísmos a favor de una voluntad general y asamblearia, muy propia para pequeñas comunidades y no para millones de personas, inspirado en la democracia directa. Entonces podemos decir que para Rousseau
Él cree que sí, es necesario establecer un pacto social, pero con el fin de que la democracia sea directa. Pero esto es un poco más práctico cuando son comunidades pequeñas y no para millones de personas, según señalan aquí. Podemos decir que el contractualismo histórico fue evolucionando con el tiempo y que ya no se centraba en el origen del contrato, sino más bien en la forma o manera como él mismo se elabora, es decir, cómo se elabora el contrato. Para los pensadores contemporáneos, lo más importante es el proceso de toma de decisiones y la resolución de conflictos. Es en este sentido que Rawls nos indica que los contratantes no conocen el lugar que van a ocupar en el futuro, por tanto, intentan soluciones justas. Por su parte, Habermas, inmerso en la teoría de la comunicación, nos habla de las condiciones ideales para el diálogo, por ejemplo, la no violencia, la igualdad y la seriedad. Entonces podemos sintetizar o resumir que el contractualismo o la teoría del contrato social es un concepto utilizado para designar un acuerdo implícito dentro de un reparto relativo de derechos y responsabilidades del Estado y de sus ciudadanos. Se trata así de un acuerdo entre un grupo y sus miembros, suponiendo que todos los miembros de una sociedad aceptan los términos del contrato por su elección de formar parte de la sociedad, sin violar los términos del mismo, lo que supondría una vuelta al estado de naturaleza. Entonces, en resumen, ¿de qué se trató el contractualismo? Pues el contractualismo se basa en un pacto social entre las personas o los miembros que conforman una colectividad en la cual tienen que hacer que con el hecho de que ellos quieren estar en la sociedad deben hacer caso a las leyes que se establezcan y por lo tanto el pacto social surge por la idea o la necesidad de establecer una organización, un conjunto de normas jurídicas, un conjunto de reglas, los cuales regulen o prohíban, protejan la conducta de los miembros que conforman una colectividad. Por esa razón, aquí encontramos y hablamos acerca de tres autores que aportaban en este tema acerca del pacto social, que es Hobbes, Locke y Rousseau, en donde Hobbes establecía que sí, es necesario establecer un pacto social, pero él ve a los seres humanos como por naturaleza malévolos y que son inteligentes y que por lo tanto debe hacerse un estado absoluto donde puedan ejercer violencia con justificación, solo con el fin de contener la naturaleza del hombre, mientras que Locke, bueno, sí, mantiene la estructura del pensamiento de Hobbes, pero no juzga la naturaleza del hombre si es mala o buena. Más bien, él cree que sí es necesario un pacto social para así garantizar una vida digna y pacífica, mediante la cesión de derechos a un soberano. Y por último, Rousseau, pues él cree asimismo también la necesidad de un pacto social, pero que en este caso está inspirado en la democracia directa. Y con ello culminamos acerca de qué se trataba el contractualismo o pacto social. En el siguiente video vamos a aprender acerca de qué es el positivismo. Nos vemos en el próximo video.